Saludos amigos, como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordamos siempre que además de la frecuencia de este canal, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Ustedes saben que los viernes hacemos el esfuerzo realmente de llenar sus expectativas en términos de temas internacionales que tienen una gran presencia, un gran impacto a nivel mundial, pero también a nivel local. Así es que Carlos Arturo Guizarre y un servidor Manuel Jiménez estaremos con Jorge Saade, precisamente analizando estos temas, pero igualmente Henry Ebrard estará presentando su acostumbrado resumen, análisis y comentario económico. Don Carlos, mi saludo. ¿Qué tal? Encantado, señor. Aquí estamos, pues, para darle la vuelta al mundo con los temas internacionales, porque si bien es cierto que República Dominicana es lo más importante para nosotros, hay un resto del mundo que influye en cómo vivimos, en cómo pensamos y en cómo veremos el futuro, que puede ser incierto porque ya Rusia y Estados Unidos no están de acuerdo en no proliferar sus armas nucleares. No sé hacia dónde esto nos va a llevar. Viva su vida, vívala bien, piense en el mañana, pero nadie sabe. Sí. Bueno, saludo don Jorge. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, Carlos, y a ustedes televidentes. Sí. Mira, quisiera introducir el programa de hoy hablando de la presencia del presidente Luis Abinader en la Cumbre Mundial de Gobierno que se celebró en Dubái. Y esta cumbre no solamente reunió a líderes de Estado, a líderes de gobierno, sino también a empresarios y líderes de importantes empresas multinacionales alrededor del mundo. Obviamente, el interés fundamental de República Dominicana, según explicó el propio presidente de la República, es establecer contactos, establecer vínculos con empresarios y gobiernos con mira a desarrollar la agenda que se ha trazado el gobierno, y es que República Dominicana pueda al año 2036 duplicar lo que es su Producto Interno Bruto. Y esto va a necesitar mayor intercambio de comercio a nivel global, pero también algunas iniciativas de carácter interno que impulsen el desarrollo económico. Pero lo que me llama mayormente la atención es el último encuentro que el presidente tuvo con ejecutivos de DP World. DP World es una empresa que maneja puertos alrededor del mundo, muy importante, tiene presencia en la República Dominicana, y ahí de lo que se trató básicamente, de acuerdo a un despacho de prensa del Palacio Nacional, es de que se llegó a un acuerdo para potenciar lo que es República Dominicana como un importante hub logístico en materia de puerto y de comercio. Y eso indudablemente que nos abre la puerta no solamente al comercio regional, sino también al comercio mundial. Sin duda alguna, creo que la posición estratégica de República Dominicana es envidiable. Una isla en el Caribe donde tiene tanto salida para el Mar Caribe como para el Océano Atlántico. Esto lo entendieron muy bien los emiratíes, que son expertos en su expansión y su influencia en manera marítima. Es una especie de desafío, una mirada desafiante de República Dominicana ante China, aunque no lo crean, por su pretensión de la ruta de la seda. Abinader conoce muy bien cómo son los árabes del mundo y sabe que son de creer en sus inversiones a largo plazo. Yo me acuerdo cuando estaba en el Líbano, se preguntaba cuáles eran los actores que iban a participar en la reconstrucción de Siria y desestimaron lo que era Europa, Estados Unidos, Rusia, entre otros países. El dinero está, como muy bien le dijo el presidente Luis Abinader, está en Medio Oriente, estos países del Golfo Pérsico, en donde hizo un llamado a estos países en que participase en la inversión de República Dominicana. Fíjate, aquí es importante acotar por qué Luis Abinader tenía que ir a Dubái, porque aparecieron algunas voces cuestionando que el presidente de la República participara en esta cumbre de gobiernos que busca modernizar los servicios públicos. Y es que hay que entender también, y tú lo sabes mejor que yo, Jorge, que también eres árabe, al igual que el presidente, que política y negocio no están tan separados en el Golfo. Cuando tú hablas de negocios en algunos de esos países del Golfo Pérsico, también estás hablando de política
y es muy importante este capital que fluye desde el Golfo Pérsico porque ha creado grandes cosas en República Dominicana. Ahí tenemos el puerto multimodal Caucedo, que hasta el año 2025 tuvo una inversión, Jorge, Manuel, de 700 millones de dólares. Y entonces lo que se proyecta es que de aquí a 2035 los emiratíes terminen invirtiendo 760 millones de dólares más en esa terminal, que probablemente es la plataforma marítima y multimodal de comercio más moderna del Caribe. Por lo tanto, República Dominicana tiene que fortalecer sus lazos con este Medio Oriente, que no es el Medio Oriente de las noticias, señores. Porque los dominicanos pensamos en Medio Oriente, ya se están matando en Gaza, en Siria, en Libia, que no está en Medio Oriente, a propósito, porque también confundimos mundo árabe con Medio Oriente. No todos los países árabes están en Medio Oriente, pero eso es otro tema para otro programa. Entonces tiene que haber una estrategia del gobierno dominicano para acercarnos a todas esas petromonarquías que sí es verdad que no gobiernan como quisiéramos, no tienen nuestros mismos valores, tienen mucho dinero, que es lo que necesitamos, señores. Bueno, solamente acotar en relación a eso, no es la primera visita de un jefe de Estado dominicano a Dubái. Ya en el año 2008 lo hizo el entonces presidente Leonel Fernández y en esa ocasión igualmente fue objeto de un tratamiento especial, de un encuentro especial por los ejecutivos de JP World Caucedo. JP World Caucedo. Es decir, que ellos han mantenido una confianza permanente en la República Dominicana y quería tratar este tema iniciando el programa porque tiene un vínculo realmente internacional y lo que pone en evidencia lo que siempre decimos, que los eventos internacionales de una u otra manera, sean de la naturaleza que fuesen, tienen un impacto local, un impacto en la República Dominicana y en este caso ahí se está poniendo en evidencia. Es una tarea también del gobierno dominicano incentivar el introducir a la República Dominicana en el mapa mundial. Ese tipo de visitas oficiales que son muy necesarias, de hecho creo que pudo haber sido más una recomendación de hacer una gira en todo Medio Oriente, sobre todo estas monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, importantísimo, Kuwait, que buscan minar ese tipo de inversiones y el Caribe es una buena oportunidad. Sí. Aprovechar el tema que él tiene como cercanía al mundo árabe, creo que es necesario llevar a cabo ese tipo de giras. Pero tú sabes que para organizar esta clase de giras, Jorge, disculpa, es necesario un cuerpo diplomático de primer orden, un cuerpo diplomático que trascienda a los ciclos políticos y que realmente sean nuestros criollos, nuestros especialistas dominicanos que conocen la zona, los que hagan esta ofensiva diplomática. Sí, bueno, eso es verdad, pero ya República Dominicana está en el mapa mundial. Es decir, cuando se trata de eventos de esa naturaleza, como es este encuentro de gobierno, esta cumbre mundial de gobierno, no es la primera vez que República Dominicana tiene presencia en esa cumbre. Un hecho importante es que ya se acordó, también un acuerdo que se firmó en el marco de esta visita, es que Santo Domingo sería sede de esta cumbre, pero a nivel regional, a nivel de América Latina, que se va a celebrar precisamente este año. Pero lo que te quiero resaltar es eso, no es que estoy demeritando el trabajo diplomático. El trabajo diplomático es importante porque tiene que tener una presencia permanente. Pero lo que quiero recordar es que no es la primera vez que República Dominicana tiene presencia en esta cumbre mundial de gobierno. Es decir, que se ha celebrado igualmente en otros países de Medio Oriente y también igualmente del mundo. Es decir, pero vuelvo y repito que estos encuentros, como dice Jorge, son importantes y ponen en evidencia, porque aquí hay mucha gente que se ha convertido en críticos de que los gobiernos, de que los presidentes viajen, que viajen mucho. Es que el mundo impone esa necesidad hoy en día. Es decir, un presidente no puede sentarse en su silla simplemente a contemplar lo que pasa a nivel mundial sin tener una presencia física en estos eventos que reúnen precisamente lo que es el sector público y el sector privado. Y es una ofensa para un organizador de un evento, quizás una participación por Zoom, a menos que haya un tema de fuerza mayor, sino que los presidentes tienen que ir y hacer presencia, dar la cara y representar los mejores intereses de sus países. Todos los presidentes, especialmente el nuestro.
Así mismo. Jorge, vámonos para nuestros vecinos. Muchas expectativas. Este 7 de febrero, es decir, el sábado, cumple su periodo este Consejo Provisional de Gobierno. Había muchas expectativas de que ya se estaban iniciando los trámites para detutanar al actual primer ministro. Eso provocó una advertencia de Estados Unidos, pero llama la atención de que el viernes, el jueves o el miércoles, se estuvo informando a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe la llegada de 3 buques de la Armada de los Estados Unidos a la península de Puerto Príncipe, acompañado de un comunicado donde ellos dicen que tienen interés en restablecer la seguridad en Haití y el progreso en Haití, pero todo eso se ha quedado de expectativa. Es decir, háblanos de Haití en el marco de esa presencia naval de los Estados Unidos y esas expectativas en torno al Consejo Presidencial Provisional, porque se crea otro vacío institucional. Claro, yo veo esos dos tipos de eventos aislados. Creo que esa acción que ha llevado a Estados Unidos en materia militar no depende de lo que va a pasar en materia institucional. Hay que recordarle a nuestros televidentes 2 cosas. La primera, de que esta presencia naval forma parte de ese marco, de esa operación Lanza del Sur, que ha lanzado, para la redundancia, de Estados Unidos en el Mar Caribe en contra del narcotráfico. Es decir, los mismos que están desplegados en Venezuela y que hicieron su trabajo, ahora se dirigen hacia Haití, por una parte. Y segundo, me acuerdo que en este espacio lo coloqué el 23 de enero, hace 2 viernes, expusimos esa vinculación o relación que tenía Estados Unidos de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela con sus implicaciones que pudiera pasar en Haití. Es un metamensaje que está llevando a cabo Washington, diciéndole a esos actores enemigos del Estado, amantes de la incertidumbre, de que aquí hay una Pax Americana que puede llevar a cabo cualquier tipo de acción para restablecer el orden en su país. ¿Se acuerda que de manera jocosa estamos pidiéndole como a Santo Domingo cobrar ese favor de Estados Unidos con la facilidad que le brindó por el... Entonces creo que por ahí van los tiros. Bien, no es nada de especular. He visto declaraciones importantísimas de actores dominicanos que le dan la bienvenida a este tipo de acción. Ahí estaba el exsecretario de Defensa dominicano y dicen que esto va en el marco de la estabilidad que busca Estados Unidos en la región. Mira, ¿por qué Filsamé? Porque ya medios internacionales de gran credibilidad han señalado que Estados Unidos rompió filas con el actual gobernante Filsamé, pese a que en la Junta Gubernativa haitiana hay 4 de 9 que son, que están en desacuerdo con que él siga. Sin embargo, pues la voluntad es que siga este señor y los buques, según lo que he leído, los buques lo que buscan es mantener que eso siga siendo así. ¿Por qué él? Yo creo que, yo lo veo de otra manera, veo como una especie de mensaje que le está haciendo Estados Unidos a los actores no americanos como Francia, de que nosotros estamos manejando la situación que está pasando en Haití y nosotros somos los que vamos a servir como catalizador con el tema de esos buques, como mecanismo de negociación, como pasó en Venezuela, como pasó en Irán, para tomar cualquier decisión política en ese país. Sí, pero es que es raro, porque Francia ha dado más que de comunicación, solamente he visto de Francia el declaracionismo de que Haití tiene que estabilizarse, todo lo demás, compartimos la cultura francesa, todo aquello. Pero Francia ha dado pasos concretos para la estabilización de Haití, porque quienes yo veo enviando incluso tropas o policías o personal de seguridad son países de África y países del Caribe. De hecho, han sido elogiados por parte de Estados Unidos. Declaró recientemente de que si no fuese por la policía keniana desplegada en ese país, hubiese derrumbado el gobierno. Lo que trato de decir es que parece que esa doctrina Don't Roll, bien, también se está aplicando en Haití en contra de cualquier interferencia europea, bien, en torno de tomar cualquier decisión en este país. 2 cosas importantes. El mecanismo de negociación de Trump es desplegar navales en su costa, tal y como está haciendo en Haití, como está haciendo próximamente en Irán, bien, para llevar a cabo cualquier tipo de negociación, ya sea con las esferas institucionales o con las bandas armadas. Yo particularmente pienso que lo de Haití, a pesar de que fue un gran paso, tiene que esperar por lo que va a pasar en Irán. Mira, aquí hay que observar 2 cosas. Esa política o decisiones del presidente Donald Trump
terminan siempre con consecuencias. La presencia naval de Estados Unidos en el Caribe, sin precedentes, realmente terminó con unas consecuencias, al margen de esos ataques a lancha del narcotráfico, que justamente en el día de ayer se reanudaron. Hubo otro ataque a una lancha en el Pacífico con varios muertos. Pero esa presencia ahí en el Caribe, que todo el mundo decía, bueno, pero ¿por qué esa presencia tan grande? Terminó arrestando a Maduro y llevándoselo a una cárcel en Nueva York. Ahora, ¿por qué movilizar 3 de estas naves de la Armada de los Estados Unidos que están desplegadas justo en el marco de esta operación Lanza Sur y llevárselas a Haití solamente para franquearlas ahí en la costa de la península haitiana sin ningún otro tipo de consecuencia? Es decir, movilizar esos recursos militares, humanos, movilizarlos hacia ahí en un país que representa ahora mismo la mayor preocupación en el continente, incluso superior a la que puede representar Venezuela. Bueno, pero quizás los muchachos... esa es una preocupación latente en la región. Es decir, ¿por qué movilizarlo sin ningún tipo de consecuencia? Solamente yo voy a garantizar que ese consejo siga sin ningún tipo de agenda productiva, porque incluso las elecciones que se están planteando para agosto, hay realmente una incertidumbre de que eso no sería posible en el marco de las condiciones actuales. Yo lo veo de la siguiente manera. Creo que esas unidades marítimas no son, para decirlo así, lanzamisiles Tomahawk. Hay unidades dentro de ellos militares, hay un portaaviones donde se despliegan y repliegan aviones que fácilmente pueden llevar a cabo cualquier tipo de operación terrestre y aérea en Haití. Eso por una parte. Y la otra parte, yo me dirijo a los conspiranoicos, para decirlo así, lo que yo comparto esa idea de que siempre Estados Unidos debe estar en una guerra. Tiene que mantener alertos y activos, excusa mejor, es solamente un detalle. Este lunes se informó que ya está haciendo presencia en Haití la Fuerza de Supresión de Pandillas. Es decir, que no había hecho presencia todavía física en Haití, a pesar de que esa decisión la tomó hace muchísimo tiempo el Consejo de Seguridad y la propia Organización de Estados Americanos. Pero ya están ahí. O sea, pero y han habido algunas refriegas, se está hablando incluso de muertos. Pero creo que la más activa es la keniata, la que está desplegada en el terreno. Pero ya se anunció de que esa presencia está ahí, con un número poco significativo de tropas, pero están ahí. Yo también veo, siempre hago énfasis en este tema, es un llamado del mismo gobierno haitiano, del mismo Estado haitiano que busca socorro ante instancias internacionales en materia militar para salvarle de la situación actual que vive su país en crisis institucional. Posiblemente en el marco de ese acuerdo de Naciones Unidas, creo que esta fue impulsada mediante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me acuerdo, también hubo implicación de la OEA y era una participación activa de Panamá, me acuerdo, para incentivar este tipo de despliegue de tropas en territorio. Creo que posiblemente sea eso y creo que va a ser efectiva, tal y como ha sido parte de esos nudos que ha enredado Trump en todo el mundo. O sea, formará parte de ese repertorio de conflictos que ha resuelto Trump en este periodo. Definitivamente eso refleja lo que hemos opinado durante años acá en Propuesta de la Noche, y es que primero no hay solución interna para Haití, no hay marco institucional para que ellos puedan ponerse de acuerdo, competir en un proceso político, digamos, funcional, que le permita entonces generar un gobierno que represente los intereses de la mayoría. En Haití eso no existe. Y otra cosa es que la degradación social y de seguridad es tan tal que esa intervención externa por demás tiene que ser de fuerza. Tiene que ser de fuerza porque al menos la mitad de la población pasa hambre en Haití, al menos el 80% de la población está en peligro físico por lo menos 2 o 3 veces por semana, de acuerdo con datos de la misma Organización de las Naciones Unidas. Y hay un consenso general de que del 80 al 85% del territorio de Puerto Príncipe es dominado por las bandas. 10, 5, 15, 20 que se unen y dicen de esta calle mando yo y yo cobro impuestos, yo cobro extorsión, aquí yo hago el negocio que yo quiera. Eso es Haití y muy específicamente Puerto Príncipe. Eso tiene que solucionarse desde fuera. Yo no descartaría esa opción que ha propuesto Trump en Gaza, hacer lo mismo en Haití, una especie de resort paradisíaco, y hay que recordar esa
esa necesidad, ese aliento que tiene Trump de Y que se lo concesione al Grupo Punta Cana. efectivamente, inversiones en materias paradisíacas y inmobiliarias en Haití, como está haciendo en Gaza, y lo tiene ahí mismo en su continente. O sea, no tienes que ir tanto para allá y lo tienes ahí mismo cerca del continente. Jorge, te lo digo como dominicano, antes de... Los dominicanos somos los más interesados, después de los haitianos obviamente, en poder tener un país al lado, donde uno pueda ir, cruzar de vez en cuando, donde uno pueda, yo diría, realmente somos los más interesados. Yo diría que el interés de nosotros supera al interés de los propios haitianos, sí, porque logren su estabilidad. Señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a tener a Henry Ebrard comentando la actualidad económica nacional e internacional. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, varios temas en el orden económico y financiero, y Henry Ebrard siempre responde las expectativas que usted pueda tener en torno a lo que es lo económico, lo financiero, pero también lo social, porque hay un vínculo comunicante entre esas tres áreas. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo.
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Barro. Un placer estar de nuevo con todos ustedes para comentar lo mucho que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Ustedes saben, desde que los viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece de mayor relevancia para la economía dominicana, y sin duda alguna vamos a tener que referirnos al tema caliente, muy caliente, de los precios del oro, del contrato, de que si está bien, de que si no está bien, de que si estamos beneficiándonos como país o no de los incrementos del precio del oro, y tratar de aclarar una de las tantas leyendas urbanas que lamentablemente han ido un poco complicando, dificultando la clara visión de los grandes beneficios que sí representa el tema de la explotación de la mina de oro y mucho más, con el fenomenal histórico incremento de los precios del oro, que si bien han retrocedido un poquito a partir de la semana pasada, el jueves de la semana pasada los precios del oro alcanzaron un valor histórico intradía, o sea, antes de cerrar un día, por encima de $5,600. Hoy, en el momento que estamos hablando, está en torno a los $4,900, que si bien son los $700 por debajo de este pico extraordinario de hace una semana atrás, si nos comparamos con el año pasado, todavía los precios del oro han estado subiendo un poquito más de $2,000. Si lo comparamos con los presupuestos con los cuales se ha confeccionado el presupuesto del año 2026, estamos hablando que en la actualidad los precios del oro se encuentran $1,500 por encima de la proyección de precio promedio que había en el presupuesto, que recordemos era de $3,467. Siempre es importante que la sociedad entienda y que se debatan los temas, especialmente un tema tan importante, porque gracias a que el contrato, a pesar de algunos comentarios que quizás por desconocimiento, por no leer completamente el contrato, no tenían todas las informaciones, es importante recalcar que sí, el país se ha ido beneficiando y va a seguir beneficiándose aún más de los aumentos del precio del petróleo, porque primero, el precio al cual se factura la exportación del oro no lo decide ni la Barrick Gold ni tampoco el gobierno dominicano, lo pone el precio del mercado. Por lo que recuerdan lo que a veces se decía: cuando sube, sube, cuando baja, baja. En el caso del oro, por dicha para República Dominicana, cuando sube, sube, y cuando sube, sube, porque realmente hemos visto incrementos fenomenales y que es muy probable que sigan en las próximas semanas. Algunos especialistas ya están proyectando que antes de finalizar el año pudiera mover precios del oro en torno a los $6,000. Entonces, es importante entender eso. Dos, entonces, pues, está bien, pero ¿cuánto de eso se queda en el país? Y ahí hay que ver el impacto en las recaudaciones. Fíjense que el año pasado, de acuerdo a los datos de la DGA, la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de oro y plata crecieron en un 61.5%, básicamente por precio, y cerraron en torno a los $2,449 millones, o sea, $932 millones por encima del año anterior. Primer beneficio en la balanza de pago y en las cifras de la balanza comercial. Eso es una tremenda ayuda. Pero lo que es interesante y que demuestra bien de que el contrato no es desfavorable para la República Dominicana es que mientras las exportaciones crecieron un 62%, las recaudaciones, o sea, los impuestos que sí han pagado la Barrick, que ahí yo tengo el dato hasta noviembre, habían pasado de 12.700 millones de pesos a un poco más de 30.000 millones de pesos, un incremento de un 138%. Quiere decir que las recaudaciones
han subido el año pasado 2 veces por encima de lo que ha sido el crecimiento del valor de exportación. Y eso se debe a que hay un complejo, pero documentado, público, porque el contrato es público, un modelo financiero que permita que a través de 4 impuestos, lo que se llama el retorno neto de fundición, una regalía que se paga sobre el valor de cada exportación, el impuesto sobre la renta, en este caso de un 25%, un impuesto adicional, participación a las utilidades netas y un seguro de vida, que es un impuesto mínimo anualizado que garantiza el 90% de la proyección de ingresos. Eso permite que hasta el momento, tal como fue el espíritu de la segunda enmienda de este contrato, segunda enmienda firmada en el gobierno de Danilo Medina, de que prácticamente un poquito más quizás a favor, de hecho, de la República Dominicana, el espíritu es dividir un 50-50 esos recursos. ¿Por qué es tan importante tener esto? Porque eso nos dice que hoy en día tenemos un contrato que va a permitir a la República Dominicana en el año 2026, en vez de los 31.000 millones de pesos del presupuesto, la proyección de ingresos que se había hecho sobre la base, recordemos, de un precio de $3.467, al tener un precio que es superior en un 50%, es muy probable que veamos, y ahí habrá de ver desde las reproyecciones oficiales, ingresos que vayan a superar los 50.000 millones de pesos, en vez de estar planteando una renegociación de contrato, que yo no veo el uso, inclusive que tendría muchos riesgos, tomando en cuenta que además de tener como accionista principal una compañía canadiense que se llama Barrick Gold, el otro accionista, Newmont, 40%, es una compañía de los Estados Unidos con muy buenas relaciones con Donald Trump. O sea, habrá que tener mucho cuidado para tocar una tecla, especialmente si no se necesita tocar esta tecla. Más bien deberíamos pensar como sociedad, crear los instrumentos que garanticen de que ese dinero extraordinario se invierta de la mejor manera, de modo que de ahí en adelante la consigna para el sector minero en la República Dominicana, conjuntamente con el sector público, sea de sembrar la minería, asegurarnos de que de ahí en adelante todos estos recursos permitan financiar la agenda de desarrollo. Ahí yo no estoy inventando nada, es lo que ha planteado, algo que no es una sugerencia, sino una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Les invito, como siempre, que me sigan a diario en mi cuenta de X Twitter, @ZebrarH. Esperamos regresar con ustedes, pero la celebración de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre oportuno e interesante análisis y comentario económico. Jorge, otro tema que sigue acaparando la atención de la región y del mundo es la situación en Venezuela, que va en una escalada que algunos entienden que es parte de un proceso raro de retorno a la democracia, y hay otros que entienden que es cumpliendo una agenda. Ese gobierno de facto encabezado por Delcy Rodríguez es una agenda que está trazada por Washington. Dos cosas. Primero, se aprueba en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que tiene ya que garantiza la liberación del resto de los presos políticos que permanecen en Venezuela. Y la otra parte es de que Jorge Rodríguez, que es precisamente el presidente de la Asamblea, anunció en esta semana el inicio de conversaciones entre la oposición y el gobierno.
pero vaya a ver qué tipo de oposición es la que se inició en Venezuela. Pero ¿cómo tú encuadras esto dentro de la situación venezolana? Porque al mismo tiempo María Corina Machado expresa la esperanza de que dentro de un año se podrían estar celebrando elecciones en Venezuela. Claro, y también qué tipo de conversaciones estaría haciendo con esa oposición. Siempre lo hemos dicho en este espacio, hay dos tipos de oposiciones en Venezuela, una que busca convivir, cohabitar con el chavismo, y otra es un poquito más radical, que busca desentenderse con el chavismo, que está liderada por María Corina Machado. El tema de las discusiones y las conversaciones que ha emitido el chavismo en Venezuela busca ser ese cuento repetitivo que durante todos los años ha buscado impulsar, las conversaciones que no llegan a nada. De hecho, tú haces un perfil de este tipo de oposición que son las más cercanas al chavismo. La mayoría son actores que son diputados de la actual Asamblea Nacional y son aquellos que han tenido cualquier tipo de negociaciones con el chavismo para mantenerlos en la vida política, para decirlo así. Eso por una parte. Con el tema de la ley de amnistía lo leo como una especie de tu segunda opción, unas instrucciones por parte de Washington, de acuerdo, para mí, una negociación que hubo entre estas partes para que vuelva en el satélite de Venezuela hacia los intereses de Estados Unidos y también para los venezolanos. El tema está de que ellos hicieron una especie de recuento de medidas que hizo el chavismo, ¿bien? Y ellos lo que están haciendo es tomándolas una por una. Primero fue la reanudación de los vuelos, por ejemplo, en República Dominicana, restablecimiento de las relaciones diplomáticas con algunos países, ley de amnistía para la liberación de los presos y así sucesivamente tomar las medidas que llevó a cabo el chavismo durante todos estos años. Y el caso de María Corina con el tema de las elecciones, ese tiempo no lo impone ella. Pienso que lo imponer más bien es el momento de la institucionalidad de Venezuela. Lo hemos dicho, hay un tema económico importante, hay un tema también de sociedad que hay que recuperar. Entonces, como ponerle en ese sancocho, ese ingrediente que sirve como catalizador, como elecciones tan rápido, creo que podría ser contraproducente para la actual situación política de ese país. Mira, hablar de Venezuela contigo requiere de mucha delicadeza por razones obvias, pero yo cuando veo la situación de Venezuela, todo trato de verlo desde un lente y un mismo prisma, que Venezuela a partir del 3 de enero, de manera ya práctica y fehaciente, se convirtió en un protectorado de Estados Unidos, un protectorado petrolero. Donald Trump ha compartido imágenes de una falsificación del arte de Wikipedia nombrándose presidente interino de Venezuela. Donald Trump ha sido bastante vocal y frontal en el hecho de que va a Venezuela no para democratizar, ni para proteger los derechos humanos, ni nada de eso, sino para buscar el petróleo. Y a partir de ahí, yo analizo todo lo que está pasando y me parece que todo lo que pasa y todo lo que o no ocurre ahora, o no ha ocurrido aún, o no ocurrirá nunca, es por voluntad del nuevo protector de Venezuela, que se llama Estados Unidos. No sé si tú estás de acuerdo con esa visión tan práctica, cruda y radical que estoy presentando. Bueno, es un resumen de lo que es. Y agregar ahí, excusa mejor, agregar ahí el problema, el tema del diálogo con la oposición, a dónde conducirá, porque realmente son opositores poco representativos. Creo que fue una medida repetitiva y estratégica por parte del chavismo para recordarles ese acercamiento al mundo de que se esté llevando a cabo una oposición. Un cuento que ni se lo cree ni el pueblo venezolano ni mucho menos de Estados Unidos. Porque saben más bien quiénes son los que tienen mayor intención de voto, a pesar de que Donald Trump como que ha ralentizado y neutralizado un poco a María Corina. Es una página más de ese tipo de diálogo que hay. Es una muestra más de lo que está haciendo los Rodríguez para sus próximos pasos. Hay analistas que dicen que presuntamente cuando se lleven a cabo elecciones habría este chavismo, bien, vamos a decirlo así, 3 de enero, liderado por los Rodríguez, un poquito más democratizante, para decirlo así, que respetaría a esa parte de la población que todavía cree en el chavismo gluten free. Pero lo que yo te preguntaba, Jorge, directamente, ¿compartes mi visión de que todo lo que pasa en Venezuela es dictado por el Departamento de Estado? ¿O realmente tú ves de alguna manera un margen de actuación de un gobierno soberano? O sea, que hay cosas
que la puede llevar a cabo un gobierno soberano en el marco, obviamente, de lo que pudiéramos considerar un protectorado, una intervención. O sea, ¿es una cosa o la otra? No, responsablemente diría que es la primera opción, no es un secreto para nadie, y tanto sí que actores del chavismo reconocen de que hay una especie, para mí, de tutelaje estadounidense sobre Caracas. Ahora bien, lo que tú dijiste del petróleo, creo que es un poco mezquino decir de que Estados Unidos está mencionado por el petróleo. Es un intercambio comercial entre ambas naciones, bien, de que uno busca este recurso mineral. Pero no lo dije yo, lo dijo el presidente Donald Trump. Un intercambio bajo otro marco. Sí, pero lo dijo el presidente Donald Trump. Sí, pero es que finalmente no fui yo que lo dije. Esos ingresos se están viendo y se están permeando en la población, pero es un proceso paulatino que más adelante nos va a dar la razón. Puede ser un 30%, puede ser que solamente negociaría con actores estadounidenses, es otra cosa. Pero finalmente se está revirtiendo a esas acciones económicas que llevó a cabo Chávez para estatizar aún más la industria petrolera y creando un poco así de dificultad para el desarrollo de ese país. Sí. Cuando retornemos del cambio, Jorge, quiero encuadrar en un solo tema, en un solo análisis, 3 diálogos importantes que se están produciendo ahora. Primero, se restablece el diálogo a nivel militar entre Estados Unidos y Rusia después de una suspensión de más de 4 años a causa de la invasión a Ucrania. Está también el diálogo Estados Unidos e Irán con el tema nuclear, pero también está el tema de el acuerdo nuclear que llegó ya a su fin y que debe ser discutido nuevamente, fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos. Así que vamos a retornar en breve para tratar esto en bloque. Vamos a tratarlo en bloque por razones de tiempo. Retornamos en breve. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
Bueno, señores, ya vamos a la parte final. Te preguntaba, Jorge, para tratar en un solo tema, el diálogo parece que está de moda, se reinicia el diálogo a nivel militar entre Rusia y Estados Unidos. Hay también un diálogo en Omán entre representantes de Estados Unidos e Irán para tratar el tema nuclear, pero parece que avanzan negociaciones en firme para lograr al menos un cese al fuego en la guerra Rusia-Ucrania, y eso lo reconocen incluso los propios ucranianos. Efectivamente, yo creo que finalmente los actores se han dado cuenta de que esas cumbres internacionales no tenían nada de importancia para la resolución del conflicto. Segundo, algunos que hablan de diálogo, yo creo que es otra manera de verlo, es cumplir las exigencias o no de Estados Unidos, o de lo contrario te viene el garrote, eso por una parte. Tercero, hemos visto que el diálogo ha sido como la herramienta más efectiva hoy en día para la solución del conflicto, tanto así que Cuba expuso su necesidad de llevar a cabo diálogos directamente con Estados Unidos para solucionar este roce que tiene ambos países. Sin duda alguna, Estados Unidos, sobre todo la visión trumpista, acompaña este tipo de diálogo con cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Ese tipo de sirven de catalizador para ejercer aún mayor presión. Por ejemplo, decirle a sus ciudadanos estadounidenses en territorio iraní que deben abandonar ese país urgentemente. Despliegue de naves navales en áreas cercanas a Irán para cualquier manera ejercer presión. Esto es una manera importante de llevar a cabo negociaciones. Por eso te digo algo, o sea, negociaciones, cumplir las exigencias. Analistas importantes en Medio Oriente destacan que las propuestas de negociación por parte de Estados Unidos son muy brillantes para Irán, que posiblemente no las acepte y que posiblemente en este año se lleven a cabo en territorio iraní. Sin embargo, pues ahí está Irán tratando de involucrar a diferentes socios árabes. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto otras potencias del Golfo participarían en ese diálogo, tomando en cuenta que Irán es un actor muy disruptor dentro de Medio Oriente? Perfecto, yo Medio Oriente lo divido en dos grandes frentes. Uno, los países del Golfo Pérsico, liderado por Arabia Saudita, archienemigo de Irán, bien, a pesar que en varias oportunidades ha advertido, alarmado de que si se lleva ese ataque en este país, sin duda alguna generaría caos e incertidumbre en la región, que no le beneficia ni a ellos, a los sauditas, ni al mundo entero. Pero hemos visto también la participación de países neutrales en su calidad de que, a pesar de que fueran parte de ese satélite saudita, como lo es Omán, sirve de espacio, vamos a decirlo así, diplomático para establecer negociaciones. No creo que ningún país, eso se lo puedo decir responsablemente, apoye en el mundo árabe, para decirlo así, a Irán frente a Estados Unidos. Esto sería una locura. Tampoco lo haría Rusia y China. Esto es una aventura que solamente responsabilice ni siquiera a Irán como nación, sino es directamente el capricho Trump diagonal Israel es contra los ayatolás. Sí. Bien, y quieren separarlo de la sociedad y el Estado iraní. Entonces los ayatolás están solos. Brevemente. Perfecto. No solamente están solos, sino que esas extensiones que tenían en el Medio Oriente, como era Hezbollah, Ansarallah, las milicias chiitas iraquíes, entre otros, han sido prácticamente neutralizadas. Brevemente, antes de tocar el tema de Petro, porque no podemos dejarlo pasar así por así, es que parece ser que cuando te hablaba de que avanzan las negociaciones tripartistas, porque son negociaciones tripartistas, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, parece ser que se está avanzando. Salió una encuesta esta semana donde dice que el 40% de los ucranianos está de acuerdo con ceder parte del Donbass a Rusia. Y ese es el tema que ha mantenido hasta cierto punto bloqueado un acuerdo. ¿Tú crees que realmente ese acuerdo se dé finalmente sobre esa base, que es una exigencia de Rusia? Ahora bien, hay que preguntarle el resto del 40% si están de acuerdo o no, por una parte. Segundo, yo creo que los ucranianos... Pero es un avance, porque hasta hace poco había una oposición radical. Claro, yo creo que hay que ver cuáles ucranianos nos preguntaron, si la parte oriental o occidental de este país. Tercero, muy importante con el tema de... Yo creo que los ucranianos son personas muy realistas y creen que sí, es necesario entregar parte de su territorio soberano a Rusia para ponerle fin a esta guerra, sin duda alguna lo entregarán. Así fácilmente tú le hubieses preguntado a cualquier persona, ¿entregarías territorio? Sí, adelante. Bueno, ya no están haciendo señas. Todo el mundo pensó que iba a haber la fiesta de los monos
en el encuentro de Petro, Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Te portó bien? Y todo pareció diferente, es decir, un encuentro amigable, amistoso, de piropos recíprocos. Es decir, que las cosas como que otra vez mostró al Donald Trump que conocemos. Los he dicho anteriormente, a Donald Trump le encanta negociar y seducir a los chicos malos del mundo. Lo hizo con Kim Jong-un, lo hizo y con... Petro es un chico malo del mundo. Claro, hay que recordar las declaraciones anteriores que lo llamaba como un narcotraficante y advirtiendo que será el próximo después de lo que iba a pasar con Maduro. Pero siendo alguna, siempre creo que esa presencialidad, Carlos y Manuel, siempre alivia y ligera un poco las tensiones de ambos actores de estos grandes trenes. Bueno, pero parece que la situación en Colombia se deteriora un poco. Justamente el jueves hubo un atentado en el este de Colombia contra un senador que murieron sus dos guardaespaldas. Hay que recordar que otro senador fue muerto, Ayala fue muerto realmente en un atentado, era candidato presidencial. Y parece que la situación en Colombia se deteriora desde el punto de vista de seguridad. Vuelven a tener mucha presencia estos actores, sobre todo porque ya ese cartel del Golfo, como se llama, está muy guapo porque Petro le entregó una lista a Donald Trump diciendo, mire, estos son los principales narcotraficantes que nosotros tenemos distribuidos por el mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos. Y pidió la suspensión de las negociaciones del cartel del Golfo con el gobierno colombiano. Yo lo veo de la siguiente manera. Creo que todo este tipo de acciones, decisiones, anuncios, propuestas, forma parte de catalizadores que están lanzando el gobierno colombiano para revertir la intención de voto de ese país para las próximas elecciones. Así de simple. Bueno, Iván Céspedes, Cepeda. es el candidato que parece liderando las encuestas, pero ahora el Consejo Electoral parece que le puso una piedra en el camino porque él no puede ser apoyado por otros grupos de izquierda, porque dicen que ya él participó en una primaria del partido de Petro y fue elegido y no puede participar en una segunda. Creo que esto fuera parte de esa lectura de división de poderes en Colombia, sin duda alguna, pero está siendo, creo que, superado o igualado con un outsider colombiano, muy llamativo, pero que el problema está que no tiene esas estructuras de base partidista que son importantes para las elecciones. Bueno, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Los viernes uno como que no espera que llegue ya al final, como que quiere que se extienda un poco, pero el tiempo en televisión yo siempre he dicho que es un dictador. Sí. Es que son muchos temas y poco tiempo. No en términos medios. Así que, señores, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Esperamos que hayamos podido satisfacer sus expectativas en términos de estos temas que habitualmente abordamos los viernes. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, les repetimos las gracias, recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches y buen fin de semana.